pueda compartir. Y recuerden, nosotros vamos a ir haciendo nuestros trabajos aquí durante las sesiones. Entonces, lo importante es que ustedes trabajen, aprovechen estos espacios para que ya no tengan que invertir tiempo después y hacer sus trabajos de una vez. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, de acuerdo a nuestro calendario, todas las actividades que están en amarillo ya las han entregado. Ya vamos bastante avanzados, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, ya vamos muy avanzados. Ya nos falta muy poquito para que ustedes terminen el primer semestre. Entonces, ya hicimos conocimientos previos la semana pasada. Ahorita ustedes tienen la actividad de entregar un resumen. Ambas actividades ustedes las van a entregar a más tardar el día 19 de noviembre. Ya terminando la sesión, yo les voy a subir el apartado donde ustedes van a entregar la evidencia de conocimientos previos y el resumen. El día de hoy les toca exponer un pedacito de algunos temas. ¿Cuáles son los temas que ustedes van a exponer? Estamos viendo el bloque 3, que es sociedad contemporánea, el cual tiene como objetivo ilustrar la complejidad de la sociedad contemporánea a partir del conocimiento de distintas problemáticas para reconocerse como agente de cambio. Tenemos los subtemas multiculturalidad y sociología, comunalidad y antropología, globalización e historia. Son los temas que van a exponer el día de hoy. Ya para el próximo lunes igual ya se dividieron lo que es la violencia de género y lo que es discriminación. Si hay alguien que la sesión pasada no se pudo conectar por alguna razón, ya al final de la clase me lo dice y les asignamos un tema para que puedan participar. Entonces, estos son los temas que vamos a exponer hoy y que a ustedes ya se les dividió. ¿Están listos para exponer? No, proba. No, no están listos. No leyeron el pedacito que les tocó y eso que les tocó un pedacito bien chiquitito. ¿Los demás están listos? Sí, pero con palabras. De mi parte, sí, profa. Ah, mira, algunos sí. Pero es con sus propias palabras, es lo que ustedes le leyeron. Lo importante es que a medida de que sus compañeros vayan exponiendo, ustedes vayan haciendo su resumen. Voy a mostrarles el cuaderno de trabajo. Es módulo 1. Déjenme les muestro el cuaderno de trabajo para que vean qué es lo que vamos a ver, para que se ubiquen en qué página. Nosotros estamos en la 227. Les voy a explicar un poco cómo es que va a ser. Bueno, dimos inicio con lo que es el bloque número 3, que ya es el último de nuestro semestre, Sociedad Contemporánea. La clase pasada vimos estos conceptos. ¿Qué entiendes por diversidad, pluralismo, ciencia política, multiculturalidad, comunalidad y globalización? Y ustedes redactaron una reflexión final sobre estos conceptos. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. El día de hoy vamos a exponer lo que son los artículos de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar en este día. Para su resumen, tiene que aparecer cada uno de los artículos. Entonces, artículo 1, el título del artículo y por lo menos en una línea, en 2 líneas, el resumen. Entonces, es importante que a medida que van avanzando sus compañeros, ustedes vayan haciendo su resumen para que al terminar la clase, pues ya tengan su evidencia en su cuaderno o en su celular o en Word, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces van a entregar cada uno, por ejemplo, en el caso de los artículos, el título del artículo y el resumen de cada artículo. Y ya cuando se acaban los artículos, por ejemplo, viene pluralismo y ciencia política, pues entonces es el título de pluralismo y ciencia política y brevemente a qué se refiere pluralismo, a qué se refiere ciencia política.
Y así, multiculturalidad y multiculturalismo, comunalidad y antropología, globalización y historia. Y eso es lo que ustedes van a entregar. Acuérdense que esta actividad número 3, que es realizar un ensayo, no se va a hacer, solo van a hacer el resumen. ¿De acuerdo? ¿Dudas con lo que vamos a hacer en esta sesión? Y no se preocupen, es la primera vez que van a exponer, entonces si en algo no quedó claro, pues ya lo aclaramos entre todos, así que no se preocupen. ¿Dudas entonces con lo que vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar hoy? ¿Está todo claro? ¿Cuánto tiempo va a tomar cada uno? ¿Cuánto tiempo se va a tardar cada quien en exponer? Yo considero que 1 minuto, 2 minutos máximo, cada quien por exposición. Significa que sí vamos a pasar todos. Sí, significa que van a pasar todos porque es bastante rápido, no es que vayan a dar una exposición así tremenda. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a decir su nombre, por ejemplo, no sé, mi nombre es Liliana Maritza Valeriano Paulino y yo voy a explicarles el artículo 1 sobre, y entonces dan el título de lo que van a presentar. Entonces, antes de iniciar, dicen su nombre, dicen cuál es el tema que van a presentar y ya lo explican con sus palabras. ¿De acuerdo? Igual, si buscaron una imagen, si buscaron algo relacionado con el tema, lo único que van a hacer es darle presentar. Está su pantalla, por ejemplo, los que están en la computadora, donde está su micrófono, el teléfono y la cámara, más adelante dice presentar ahora. Ahí le van a dar clic y pueden seleccionar una ventana o bien una pestaña del buscador, del Chrome. Los que están en su celular, nada más activen la pantalla y vean donde dice compartir. Entonces, si tienen algo que vayan a compartir. Y bueno, entonces vamos a dar inicio con lo que es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la cual se fue adoptada en la 31 reunión de la Conferencia General de la UNESCO en París el 2 de noviembre del 2001. Vamos a ver de qué se trata esta declaración. Comenzamos con Ángel Gabriel. ¿Está Ángel o no se conectó Ángel? Creo que no está Ángel Gabriel, ¿verdad? Ángel. Ángela Laura. Profe, parece que está. No, ¿verdad? Aparece que no está. No. Bueno, voy a compartirles entonces para explicarles el primer tema. Bueno, el artículo 1 nos habla acerca de la diversidad cultural y el patrimonio común de la humanidad. Este artículo nos menciona que la cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Nosotros, a medida de que los años avanzan, la cultura va cambiando. Probablemente cosas que se hacían hace 10 años actualmente ya no se realizan. Entonces, esta diversidad se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, innovación y creatividad. La diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En conclusión, este artículo nos habla acerca que la cultura es un patrimonio de la humanidad y que la cultura debe reconocerse y debe transmitirse a las generaciones presentes y futuras. Entonces, este primer artículo, la importancia que tiene es que dice que la cultura es patrimonio cultural y que se debe cuidar, que se debe difundir entre las generaciones actuales y las generaciones futuras. Por ejemplo, la lengua. La lengua materna es algo que debe preservarse y se debe difundir con los jóvenes
y los jóvenes cuando tengan hijos deben preservarla. La forma de vestir, los platillos tradicionales. Entonces, el resumen del artículo 1 sería que la cultura es patrimonio cultural de la humanidad y debe conservarse y difundirse. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería su resumen. Que la cultura es patrimonio cultural de la humanidad, la cual debe preservarse, difundirse en las generaciones actuales y futuras. ¿Ya lo copiaron? Yo iba a terminar todos los resúmenes. Ah, ya terminaron todos los resúmenes. Qué bien. Bueno, entonces continuamos. ¿Está Daniela? Sí. Uy. Bueno, vamos, Daniela. Me llamo Daniela Celeste Reyes Pérez y me tocó el artículo 2 de diversidad cultural a pluralismo cultural. En nuestras sociedades cada vez es más diversificadas. Eso quiere decir que al proceso por el cual una empresa pasa para ofrecer nuevos productos y así hay nuevos negocios, nuevos productos que hacen y aparte de eso es la población mundial de culturas, tradiciones y eso nada más. Ok. Y ya en resumen, ¿qué dirías que es, Daniela? Que la sociedad cada vez se vuelve más, ¿cómo lo digo? Se organiza más la sociedad social y ya no sé, profa. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién quiere ayudar a Daniela con este artículo 2? Muchas gracias, Daniela. Para ser la primera vez está bastante bien. ¿De qué nos habla este artículo 2 de diversidad cultural a pluralismo cultural? ¿Por qué dirá de diversidad a pluralismo? Ya Daniela nos comentó que cada vez hay sociedades más diversificadas. Entonces cada vez hay más culturas. Nos damos cuenta que hay mayor número de culturas en el mundo. El resumen de este artículo 2 o la importancia de este artículo 2 sería que se deben generar políticas que favorezcan la inclusión y la participación de todos los ciudadanos, que independientemente de la diversidad cultural, existan políticas que les permitan opinar y ser tomados en cuenta. Entonces, no nada más decir, ay, qué bonito, hay muchas culturas, sino que éstas sean incluidas en una cuestión de toma de decisiones, lo que sería el pluralismo cultural en las políticas. Entonces, ese sería el artículo 2, de diversidad cultural a pluralismo. Que esa gran diversidad de culturas se incluyan en políticas que permitan la inclusión de todos y que sean tomados en cuenta para la toma de decisiones. Entonces eso, que las diversas culturas sean incluidos en la política. ¿De acuerdo con el artículo 2? ¿O tienen alguna duda? Ahí va. Ok, entonces seguimos con Daisy, artículo 3. ¿Está Daisy o no se conectó Daisy? Creo que no está. Creo que no está, ¿verdad?
ya no se puede, Hashem. ¿Sabes por qué? Porque es una y se pegó en el piso y no se puede abrir la puerta. No, ¿verdad? No está. Bueno, les voy a compartir nuevamente la pantalla. A Daisy le había tocado el artículo número 3, que dice la diversidad cultural, factor de desarrollo. De forma textual dice, la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las raíces del desarrollo, entendido no simplemente en términos de crecimiento económico, sino también como medio para lograr una vida intelectual, afectiva, moral, espiritual y satisfactoria. Lo que implica esto es que la diversidad cultural tiene también que servir para desarrollarse de forma económica, de forma intelectual, afectiva, moral y espiritual. ¿De acuerdo? Entonces la diversidad cultural debe de verse también como un crecimiento económico, sino también para mejorar una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual. Entonces, la diversidad cultural también nos sirve para eso, para sentirnos bien de forma intelectual, de forma afectiva, moral y espiritual. Entonces, ver que la cultura no nada más es una cuestión económica. Entonces, el resumen sería, la diversidad cultural, factor de desarrollo, no debe verse solamente como algo económico, sino como un medio para lograr un desarrollo intelectual, afectivo, moral y espiritual. Y ese sería el artículo número 3. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Y bueno, entonces seguimos con el artículo 4 con Diego. Entonces, Diego sí está, ¿verdad? Sí, pues aquí está. Ok, entonces vamos con Diego con el artículo 4. Bueno, yo me llamo Diego Jairo Martínez Vázquez. A mí me tocó el artículo 4 sobre los derechos humanos garantes de la diversidad cultural. Los derechos humanos garantes de la diversidad cultural es la defensa de la diversidad cultural, es un imperativo étnico inseparable del respeto de la dignidad de las personas humanas. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas presenciales, tanto a minorías como a pueblos autóctonos. Ajá. ¿Y qué le entendiste? ¿Qué le entendiste, Diego? Pues, nada más eso, bro. ¿De qué nos hablaría? ¿De qué nos hablaría este artículo 4?
sobre las defensas de la diversidad cultural. Ajá. ¿Qué más? Bueno, Y ayúdame. el respeto. Y el respeto. Muy bien, Diego. Entonces, el resumen de este artículo 4 de los derechos humanos garantes de la diversidad cultural sería que la diversidad cultural deben de estar respaldados por los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben respetar la diversidad cultural, deben dar garantía que se va a respetar lo que es la diversidad cultural. Ese sería el resumen de este artículo 4. Entonces, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben dar garantía de que se cumpla el respeto a la diversidad cultural. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro este artículo? ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Este artículo 4. Sí, maestra. Ok, entonces vamos con el artículo 5. ¡Ey! ¿Qué están haciendo, cabrones? Vamos con el artículo 5 que le tocó a Gabriela. No sé si está Gabriela. Si buscaron alguna imagen que presentar, adelante, chicos, pueden compartir su pantalla. Gabriela, si nos compartes lo que investigaste, lo que le entendiste. Vi que prendió su micrófono, pero lo volvió a apagar. No te escuchamos, Gabriela, no sé. Prendiste, pero volviste a apagar tu micrófono. No sé, ¿nos escuchas, Gabriela? Dice, es que tengo mala señal, profa. Dice Gabriela, tengo mala señal. Si gustas, lo puedes escribir en el chat, Gaby, y ahorita ya lo leemos. Bueno, ya nada más que lo escriba Gabriela y ya lo leemos. Ahorita regresamos a este artículo 5, los derechos culturales. Vamos entonces con Jared, con el artículo 6. Sí, bueno, yo les voy a explicar un acceso hacia la diversidad cultural. Voy a decir de qué trata y qué es la diversidad cultural. Yo me llamo César Jared Jarquín Valeriano y les voy a decir que es la diversidad cultural es, se considera parte del patrimonio de la humanidad y es un concepto que describe en concepto de diversidad entra identidad
lo que sería lo que te describe, lo que describe a una sociedad o a una cultura. Son rasgos que solo ahí existen y que lo identifican. También eso se puede manifestar en el lenguaje, en las creencias religiosas, las prácticas de manejo de cosecha, sobre el arte, la música, la estructura social y sobre su alimentación. De eso trata la diversidad cultural. Bueno, eso es lo que investigan. Ok, entonces este artículo 6 lo que garantiza o lo que dice es que todos esos elementos que nos explicó Jared se puedan difundir, que haya un acceso a los medios de comunicación, a los medios de expresión y difusión, los cuales garanticen la difusión de la diversidad cultural. Entonces, el acceso a los medios de expresión y de difusión de la diversidad cultural, de la música, del arte. Entonces, este sería el resumen del artículo número 6, que se tenga acceso a los medios de expresión y difusión para la diversidad cultural. Por ejemplo, como los audios que les envié ayer, y de eso se trata, que por ejemplo la lengua, que si hay obras de arte, tengan espacios en donde se puedan difundir. Por ejemplo, dentro de esta ley, las televisoras están obligadas a mostrar programación cultural, determinado tiempo de programación cultural. Claro que algunas televisoras pues lo que hacen es ponerlo en la madrugada, ¿no? Lo ponen a las 2, 3 de la mañana, que pues prácticamente nadie lo ve, pero hay canales como el canal de Oaxaca, donde todo el día se está haciendo toda una promoción o una difusión de cuestiones culturales. Hay unos programas muy bonitos que yo se los recomiendo que se llaman Ventana a mi comunidad. Son videos que se encuentran en YouTube donde niños y adolescentes presentan a su comunidad. La característica es que estos niños y adolescentes todos son de comunidades indígenas, entonces al estar presentando sus comunidades lo hacen tanto en español como en su lengua materna. Entonces son muy interesantes, ojalá tengan tiempo de verlos por ahí. Se llama Ventana a mi comunidad y les va a servir mucho porque les va a servir mucho como ejemplos cuando tengan materias, por ejemplo, como identidad y valores comunitarios, en este tipo de materias de introducción a las ciencias sociales, en lengua materna. Entonces son videos que se los recomiendo porque son videos donde se puede observar cómo es que hay una difusión de la cultura. Entonces seguimos esperando a que Gabriela escriba su resumen aquí en el chat. Ya ahorita lo leemos. Entonces sí quedó claro este artículo 6, nada más nos queda pendiente el artículo 5. Voy a esperar a que Gabriela lo escriba. Escriba el resumen ya en el chat. ¿O tienen alguna duda? Entonces este artículo 6, el resumen sería que se garantice el acceso a los medios de expresión y difusión para la diversidad cultural. Entonces, que haya una garantía de la difusión de la diversidad cultural a través del acceso a los medios de expresión y difusión. ¿Sí quedó claro este artículo 6? Entonces, vamos con el artículo 7 que le tocó a Janet. Sí, por favor, presentar la pantalla. Sí, adelante, Janet. No sé si ya se vea, profa. Ya se ve la imagen de Oaxaca. ¿Los Sí. demás la pueden ver? Bueno. Sí. Sí, ya, Janet. Se ve. Bueno, está bien. Mi nombre es Castañeda Aldaz y me tocó el artículo 7, el patrimonio cultural, fuente de creatividad.
¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia cultural propia que se transmite de generación en generación. Como se puede ver en la imagen, aparece allí personas, bueno, mujeres que bailan en la Guelaguetza que cada año se hace. En esta ocasión no se pudo realizar la Guelaguetza debido a la pandemia. Y también entra lo que es la comida, el traje típico y las diferentes zonas este, zonas turísticas y también de la diversidad cultural es que se refiere a las diferentes culturas que existen. Por ejemplo, la cultura mije difiere con la cultura zapoteca y mixteca y cada quien tiene una identidad colectiva que los caracteriza como objetivo que no se pierda el patrimonio cultural de las diferentes culturas. Muy bien, Janet. Bueno, entonces, muchas gracias, Janet. Gracias igual por buscar una imagen para presentar. Entonces, en resumen de este artículo 7, que ese patrimonio cultural, eso que se hereda de generación a generación, como nos explicaba Janet, que el patrimonio cultural es lo que se hereda de generación en generación, sea conservado y que sea una fuente de creatividad. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando son los días de la Guelaguetza, podemos observar cómo hay una fuente de creatividad, como en la ropa, como en la comida, en los bailes, es una muestra de la creatividad que existe, incluso dentro de sus propias comunidades. Los bordados, el cómo diseñan algunos juguetes, cómo la propia comida implica creatividad. Incluso hasta en la propia comida hay una gran creatividad porque es una mezcla de sabores, incluso tiene que ver con la presentación de la comida, el cómo se ve, es también una muestra de la creatividad. Entonces, este artículo 7, el resumen sería eso, que el patrimonio cultural debe valorizarse y transmitirse a las generaciones y que son muestra de la creatividad que existe. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias, Janet. Vamos con el artículo número 8 que le tocó a Jeremías. No sé si se conectó Jeremías. No está, profa. ¿No está Jeremías? No, creo que está ocupado. Creo que me dijo eso. Ok, entonces a Jeremías le tocó el Ya le puedo artículo. decir la del artículo. Sí. Ok, Gabriela, regresamos al artículo 5. Profa, Se escucha un poquito intermitente, no sé, ¿los demás escuchan bien a Gaby? No, profe, igual se escucha cortado. No, profe, se escucha cortado. Sí, igual escucho yo. Igual, Gaby, si quieres, escríbelo en el chat, escribe, te digo, tu resumen y ya ahorita lo leemos, no te preocupes, porque sí se escucha cortado tu audio. está bien, profa. O a ver, inténtalo, se escuchó bien, a ver, inténtalo. Se lo escribo mejor en el chat, profa, porque no me van a entender. Ya te escuchas A bien, ver, Gaby. dilo. Dilo, adelante. Tú dilo, nosotros te ayudamos. Me tocó el artículo 5, los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural. Bueno, los derechos culturales hacen parte integral de los derechos humanos, que son universales, invisibles e independientes. A ver, permítame un minuto.
¿Qué es el derecho a la diversidad cultural? La defensa de la diversidad cultural, los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos. ¿Cuáles son los tres principales derechos humanos que promueven la multiculturalidad? El proceso de globalización ha estado acompañado de fortalecimiento de identidades. Palabras clave: autonomía, cultura tradicional, ética, desarrollo humano, ética y libertad. ¿Cuáles son las leyes que protegen la diversidad cultural? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la diversidad cultural del país en sus artículos 2, 3 y 4. Se especifica la obligación de las personas a respetar las diferencias culturales de cada quien. También se determinan los derechos que tienen a una educación, salud y desarrollo libre. Y ya, profa, este es mi pequeño resumen. Ok, Gabriela, gracias. Bueno, entonces, en conclusión, este artículo 5 que dice los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural, el resumen sería que toda persona tiene el derecho de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee. Además de que se le garantice una educación donde se promueva la identidad cultural. Entonces, el resumen sería que toda persona tiene el derecho a expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee. Garantizarle una educación que propicie su identidad cultural y el derecho a elegir y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, el resumen sería ese. Toda persona tiene derecho a expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee. Entonces, elegir y ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como recibir una educación que respete su identidad cultural. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el artículo número, nos quedamos con el 8, que no está Jeremías, ¿verdad? Bueno, el artículo número 8 dice, los bienes y servicios culturales, mercancías de carácter único. Este artículo nos habla acerca que existen varios cambios económicos y tecnológicos en la actualidad, los cuales abren vastas perspectivas para crear e innovar. Y en particular debe prestarse particular atención a la diversidad de la oferta creativa, al justo conocimiento de los derechos de autor y artistas, así como el carácter específico de los bienes y servicios. Entonces, de los bienes y servicios culturales, que en la medida en que son portadores de identidad, de valores, significado, no deben considerarse como meras mercancías o bienes de consumo. Entonces, lo importante de este artículo es que la cultura no debe considerarse como una mercancía o bien de consumo. Incluso actualmente Oaxaca y otros estados de la República Mexicana han tenido algunos problemas con algunos diseñadores de renombre, los cuales han plagiado los diseños, han plagiado los bordados y ellos los venden muy, muy, muy caros. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que actualmente se están vendiendo maniles, que se están vendiendo zarapes, que se están vendiendo gabanes, que están haciendo vestidos con los diseños que son originarios de diferentes comunidades. Entonces, este artículo de lo que nos habla es que la cultura no debe verse como una mercancía o como un bien de consumo. Y eso es el resumen del artículo número 8. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Que actualmente ha habido como una explotación y que muchos se han querido beneficiar de los diseños y de la cultura de las comunidades de México. Sí, Sí, papá. Bueno, entonces el resumen de este artículo sería eso, que los bienes y servicios culturales no deben considerarse una mercancía
o un bien de consumo, sino se deben de cuidar y se debe de garantizar. Vamos con el artículo número 9 que le tocó a Edgar. Creo que tampoco se conectó Edgar. ¿O sí está Edgar? ¿Está Edgar? ¿No saben si está por ahí Edgar? No lo veo. Ah, no, le toca a Jorge Luis, ¿verdad? Artículo 9, Jorge Luis. ¿Está Jorge Luis? A ver, no tenemos entonces a Jorge Luis tampoco. No, ¿verdad? No aparece Jorge Luis. Edgar Iván. Edgar Iván está con el artículo 10, tampoco está. Vamos a guardar estos artículos. Hay personas que están escribiendo en el chat que ellos no tuvieron. Entonces, al final vamos a dejar pendientes estos artículos. No se preocupen, todavía vamos a tener tiempo para entregar el resumen. Entonces, al final voy a asignar el 9 y el 10. Entonces, vamos con el 11 que le tocó a Anselmo. ¿Anselmo sí está? Roja. Adelante, entonces, Anselmo. Este es el momento en el que presenta pantalla. Sí, adelante, Anselmo. Adelante, comparte tu pantalla. Yo aquí igual ya voy haciendo las anotaciones, quienes han ido participando y quienes no. ¿Se ve o no? Todavía no. No, todavía no se ve. ¿Aún no se ve? No. No, solo denle donde dice presentar. Y ahí van a seleccionar si lo tienen en una ventana. Ahora sí, ya se está. Ya se ve. ¿Ya? Ya. Pues, ¿qué ven? Unos círculos, rojo, azul, verde. Un gráfico. Ajá. Artículo 11. Bien, ya se ve. Mi nombre es Anselmo López Ambrosio. A mí me tocó el artículo 11, construir alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Pues lo que es el sector social son nosotros, organizaciones, para poder hacer una alianza con el sector privado, que son las empresas, y también el sector público, que es el gobierno, que nos ayuda si se unen los tres, pueden hacer una alianza de hacer cosas nuevas. Y es ahí que sin esos tres no podemos hacer nada en comerciales, en otros tipos de políticas, comercios y otras educaciones y métodos
de investigación, negocios, inversión social y responsabilidad social. Muy bien, Anselmo. Entonces, en conclusión, este artículo de lo que habla es que se tiene que hacer una alianza entre el sector social, sector privado y el sector público. Ese sería el resumen del artículo número 11. Muchas gracias, Anselmo. Muy bien. Vamos con el artículo número 12, que le tocó a Adolfo. Sí, voy a presentar pantalla. Está un poco lento. Ya estamos. Empezando a ver tu pantalla. ¿Ya se ve? ¿Ya? Bueno, mi nombre es Adolfo Ángel Martínez Ortiz y me tocó el artículo 12, la función del... Aquí están las imágenes que investigué. Muy bien. UNESCO. ¿Qué significa la UNESCO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Cuál es la función de la UNESCO? La UNESCO tiene la responsabilidad de promover la inclusión de los principios enunciados en la presente declaración dentro de las estrategias de desarrollo elaboradas en el seno de las diversas entidades intergubernamentales. Construir un instrumento de referencia y un foro en el cual los estados, los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, para elaborar conjuntamente conceptos, objetivos y políticas que favorezcan la diversidad cultural. Facilitar la implementación del plan de acción cuyas orientaciones principales se adjuntan en anexo de la presente declaración. Muy bien, Adolfo. ¿Regresas tu diapositiva anterior antes de que inicies de compartir pantalla? Ya dejó de compartir. Bueno, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, incluso Adolfo ya nos presentó el resumen. Espero que hayan hecho una captura de pantalla para aquellos que no lo han hecho. Si no, algunos ya lo hicieron. Pero bueno, entonces Adolfo ya nos presentó ahí el resumen del artículo número 12. Muy bien, Adolfo. Ahora vamos con William, que nos va a hablar acerca del pluralismo. Profa. ¿Sí? Espere, deja buscar mi documento. Ok, William. Creo que se perdió. No, Creo que se perdió. Esperemos que no se haya perdido, William. ¿Cómo se llama? Sí. Creo que se me perdió. Creo que se me perdió. Seguro ahí está, lo único es que no lo encuentro. Deja buscar. Y bueno, mientras Noemí y Sergio
Digo, Aleida y Sergio, eso lo presentarían la próxima clase, no se preocupen. Todavía vamos a tener tiempo para que ustedes entreguen este trabajo. Sí, profa. Y les comentaba, de preferencia busquen una imagen que presente su resumen, el tema que les tocó. No está bueno. El profa no está. ¿Se perdió? Bueno, pues entonces Sí. sin presentación, a ver qué te acuerdas de lo que es pluralismo, William. El pluralismo se denomina sistema o cosas de la variedad de doctrinas. El pluralismo significa plural, que significa múltiple, y suscrito ismo, que se refiere a doctrina o tendencias. Ajá, ¿alguna cosa más, William? De allí que el pluralismo sea sinónimo de tolerancia, inclusión, de respeto y reconocimiento. También la sociedad de grupos diferentes intereses como nuestra vida, orígenes, creencias o las religiones. Es todo, profa. Ok, ahora con tus propias palabras, ¿qué le entendiste? ¿Qué es pluralismo? Pluralismo, yo le entendí, es algo que entiende nuestra religión de nuestra identidad o de otras cosas. Muy bien, William. Entonces, el resumen de pluralismo sería la siguiente, que es un sistema en el cual se acepta, tolera y se reconoce la diversidad de doctrinas. Estas doctrinas pueden ser políticas o pueden ser religiosas. Entonces, el resumen sería eso, que el pluralismo es el sistema en el cual se aceptan, se toleran y se reconoce la diversidad de doctrinas. Estas pueden ser políticas o religiosas. Por lo tanto, pluralismo puede ser sinónimo de tolerancia e inclusión, de respeto y reconocimiento de lo múltiple y lo heterogéneo. Ese sería el resumen. Entonces, pluralismo es el sistema en el cual se acepta, se tolera y se reconoce la variedad de doctrinas. Pueden ser políticas, religiosas. Pluralismo puede considerarse sinónimo de tolerancia, inclusión, respeto y reconocimiento de lo múltiple o de lo heterogéneo. ¿De acuerdo? Vamos ahora con ciencia política, que le tocó a Josué. Sí, espere, voy a compartir pantalla. Okay. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ya. Ya se ve, Josué. Yo me llamo José Moisés García Luna. A mí me tocó la ciencia política, las ciencias sociales. Estudian los sistemas políticos, las relaciones de poder, las conductas de las relaciones internacionales, los conflictos armados, entre otros. Como pueden ver aquí, puse unas imágenes que se relacionan a lo de la ciencia política.
y también está relacionado con el análisis político, las finanzas públicas, las políticas públicas, gestión y administración pública, procesos electorales, instituciones públicas, participación ciudadana. Ya. Muy bien. Muy bien, entonces recordemos que la ciencia política es una ciencia social que estudia las relaciones de poder, la opinión pública, las relaciones internacionales, los conflictos, entre otras cosas. Ya nos puso aquí Josué algunas imágenes que se relacionan. Muchas gracias, Josué. Y ahora para complementar, Julio César nos va a hablar un poco sobre cuál es esta relación entre pluralismo y ciencia política. Está Julio César. Entonces, esperemos un minuto que nos responda Julio. Hola, Pam. Okay, Mi señal está muy mal. Está muy mal tu señal, Julio. Si no puedes hablar, Julio, puedes escribirlo en el chat, tu resumen, y ya ahorita lo leemos. O no sé si quieras intentarlo, ya si escuchamos que se oye mal, pues ya lo escribes. No lo escuché bien, Rosa. No lo escucho. Que si gustas intentarlo, explicarnos tu tema, ya si no se llega a escuchar, te decimos, y si no se oye, pues ya lo escribes en el chat y ya yo lo leo. Pero igual intenta explicarnos lo que encontraste. No se escucha nada, Julio. No sé, igual escríbelo en el chat y ya ahorita ya lo leo. Entonces, mándanos un mensajito en el chat, lo que es tu resumen, o bien si lo tienes en una captura de pantalla o en una imagen, preséntanos la imagen y ya yo la leo en voz alta. Ay, le di a admitir a alguien, no sé quién fue la última persona que ingresó. Julio salió. ¿Quiénes los casi extintos? ¿Alguien lo ubica? Por favor díganos quién es, si no lo voy a eliminar de la sesión porque no lo ubicó. Ya abandonaron la llamada. Ya se salieron, los casi extintos, decía. Es que le di a aceptar, pero no supe quién era. Ya después dije, no sé quién es, no vaya a ser que se meta alguien que no es del grupo. No, ya se salió. Se conectó una persona con un nombre de los casi extintos, pero ya se salió. De hecho, está en las sesiones anteriores. Ah, ¿sí? ¿Ha estado en las sesiones? Entonces, ¿quién sabe si no es uno de sus... Apareció raras veces, pero no. Seguido no. Raras veces. Ok.
Ya se volvió a conectar Julio. Creo que sí tiene problemas con su señal, Julio. Bueno, vamos a ver si escribe en el chat el resumen de lo que hizo. Si no, pues bueno, vamos a continuar rápidamente. Esto del pluralismo y la relación con la ciencia política sería que dentro de la ciencia política el pluralismo se ve como una teoría para explicar algunos aspectos sobre cómo funciona el gobierno, cómo funciona la sociedad civil, cómo funciona el Estado. Entonces, la ciencia política retoma el concepto de pluralismo como una teoría. Ese sería prácticamente el resumen de esta parte. Entonces, el pluralismo como ciencia, como teoría, tiene tres elementos: lo normativo, lo prescriptivo y lo descriptivo. El pluralismo como teoría se ve como una separación entre la sociedad civil y el Estado. Y lo que estudia este pluralismo como teoría es el poder. Para los pluralistas clásicos no es acumulativo, por eso dicen que es diverso. De ahí la función del Estado sea la de regular los conflictos de la sociedad. Entonces, en conclusión, el pluralismo dentro de la ciencia política es una teoría que sirve para explicar las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil. ¿De acuerdo? Eso sería como lo importante, lo que hay que rescatar. Entonces, solo con que anoten eso en su resumen es más que suficiente. Que el pluralismo dentro de la ciencia política es considerado una teoría que sirve para explicar la relación entre el Estado, recuerden, Estado con mayúscula, y la sociedad civil. Y bueno, ahora vamos con el concepto. Entonces, ¿todo bien aquí? ¿Alguna duda con esta declaración? ¿Tienen alguna duda con esta declaración? ¿Quedó clara? Entonces, recordemos, la declaración tiene 12 artículos, solamente tiene 12 artículos. De ahí nosotros ya vimos el concepto de pluralismo, ciencia política. Ahora vamos a ver la diferencia entre multiculturalidad y multiculturalismo, que nos lo va a presentar Julissa. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Y el multiculturalismo se denomina multiculturalismo a una pluralidad cultural que convive armónicamente, posibilidades reales de participación en la vida pública y social para todas las personas y grupos con independencia de su identidad cultural, religiosa o lingüística. Ok, muy bien. Entonces, por lo tanto, el resumen sería: la multiculturalidad tiene un sentido descriptivo. Ok, muy bien, Julissa. Entonces, la diferencia entre multiculturalidad y multiculturalismo, lo dijo bien Julissa. La multiculturalidad es el hecho de que conviven varias culturas en un mismo territorio. Y multiculturalismo tiene un sentido normativo. Es un concepto que dice como el ideal, cómo deberían de vivir, cómo es que deberían de relacionarse. Entonces, el multiculturalismo es el concepto o es la teoría que dice cómo se debe normar esta convivencia. Y la multiculturalidad es la convivencia que se da, es el hecho. ¿De acuerdo entonces esta diferencia? Entonces, multiculturalidad se usa para describir a las sociedades que conviven en un mismo territorio. Y el multiculturalismo sería la cuestión normativa, el concepto que dice cómo deben vivir, que en un marco de respeto, que de igualdad.
Entonces, la multiculturalidad es el hecho. Están viviendo, están conviviendo, están interactuando diferentes culturas en un territorio. Y el multiculturalismo es el concepto que dice cómo debería de ser, cómo sería el ideal de esa multiculturalidad. ¿Queda entonces clara la diferencia, chicos? ¿O hay alguna duda? No, sí queda claro, igual como lo explicó mi compañero y con lo que complementó. Ok, de acuerdo, entonces. Vamos entonces con comunalidad y multiculturalismo. Le toca a Leonel. Sí, profa. Te escuchamos, Leonel. En sí, ¿Vas a preguntar o la así nada más? comunidad y el multiculturalismo. Ajá. No, así nomás. Ok, comunalidad y antropología. Bueno, pues, A ti te toca decirnos qué es eso de la ¿qué? comunalidad. Comunalidad, ¿no? Este primer párrafo. Sí. Ok, te escuchamos. Yo investigué otra cosa, profa, porque ahí no entendí nada. No te preocupes. A ver, dinos, ¿de qué se trata eso de la comunalidad? Ok, no hay Bueno, en ningún sí, en problema. ese texto habla sobre los derechos de los... En sí, en ese texto habla de los derechos de los indígenas, las diferencias, necesidades. Pero en sí, la antropología se encarga de estudiar todo lo que hace el hombre, los fenómenos, su pensamiento, su idealismo en sí. Se encarga de estudiar al hombre. Y todo lo que haga el hombre a la antropología le interesa. La antropología estudia al hombre simplemente. Muy bien, la antropología estudia al hombre. ¿Y la comunalidad? Entonces, ¿qué relación tendría? ¿Qué es eso de comunalidad? Eso sí, ya no entendí muy bien eso. Ok, entonces la antropología, vamos a complementar lo que dijo Leonel. Gracias, Leonel. Entonces, la antropología es una ciencia que estudia al hombre. ¿Y qué relación tiene con comunalidad? La relación que tiene con comunalidad es que comunalidad es un concepto que sirve para explicar la vida de las comunidades. Es interesante cómo este concepto de comunalidad, les decía yo que surgió en el estado de Oaxaca, surge por Floriberto Díaz y por Jaime Luna. Entonces Jaime Luna es de Guelatao, Floriberto Díaz es de Tlahuitoltepec. Entonces es un concepto que surge para poder describir cómo es la vida de las comunidades. Antes de este concepto, algo que caracterizaba a la antropología o los antropólogos es que venían y que desde fuera ellos dicen, bueno, las comunidades viven así, conviven de esta forma, tienen estas costumbres, estas tradiciones, pero entonces vienen estos antropólogos, porque ellos también estudiaron, Jaime Luna y Floriberto Díaz, y ellos empiezan a explicar la forma de vida de la comunidad desde dentro. Por ejemplo, antes había este concepto que les estoy señalando, que es el indigenismo. Antes, para poder explicar cómo eran las culturas, cómo se vivía dentro de una comunidad, se utilizaban conceptos como estos, como de que decían, bueno, el indigenismo es, de acuerdo a un antropólogo francés, especialista en el tema, el indigenismo en América Latina es, para empezar, una corriente de opinión favorable a los indios. Entonces, si se dan cuenta, antes o en muchas ocasiones vienen personas de otros lugares que no tienen ni idea y que nunca han vivido dentro de una comunidad a explicar cómo viven las comunidades. Entonces, en respuesta a estas investigaciones que solo se hacían desde afuera, surge en el estado de Oaxaca un concepto y una teoría que se llama comunalidad. Entonces, la comunalidad es un concepto que surge en el estado de Oaxaca. Es un concepto que surge con Floriberto Díaz y con Jaime Luna. Con Floriberto Díaz desde la parte de los pueblos mijes y Jaime Luna desde los pueblos zapotecos. Entonces, ellos comienzan a trabajar este concepto. Incluso tienen diversos textos.
tanto Jaime Luna como Floriberto Díaz. Tiempo después llega otro antropólogo que es del Istmo, y él también comienza a desarrollar el concepto de comunalidad y antropología. Más tarde les envío el texto se los envío por WhatsApp. Hay un pequeño texto no me acuerdo el nombre del Istmo, de la persona del Istmo. Entonces, pero bueno, ahorita se los doy más adelante. Entonces, después viene esta persona del Istmo y también desarrolla el concepto de comunalidad. Entonces, este concepto sirve para explicar cómo es la vida en comunidad a partir de 4 pilares. Entonces, la comunalidad dice, una comunidad se sostiene a partir de 4 elementos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los elementos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son los 4 pilares de la comunalidad? Era fiesta, asamblea. Es Muy bien. la Fiesta, asamblea, La fiesta, el trabajo comunitario, los tequios, sí, la asamblea, las fiestas tequio, y y el trabajo comunitario. Bueno, el trabajo comunitario es el tequio. Falta uno más. La fiesta, la asamblea, el tequio. El colectivo, pro. Era el idioma, me parece. No, no era el idioma. O cultura. Todo esto es cultura, ¿eh? Toda la fiesta, la asamblea, el tequio. ¿Qué otra cosa nos hace falta cuando nosotros hablamos de comunidades? A ver, ¿qué nos haría falta? La organización. O más o menos recuerdo que lo había mencionado. Sí, la organización. ¿Qué organización? cómo se nombra a los a las personas que dan servicio. Serían las autoridades, ¿no? Eso. Se los acaba de poner. Lo que ustedes están comentando sobre el cómo se nombran a las personas que dan servicio, que tiene que ver con el poder, con el trabajo, sería cuestión de la asamblea. En la asamblea se van a incluir todas estas cuestiones que tienen que ver con los cargos y los servicios. Otro, y creo que es uno de los más importantes, es la tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes no tuvieran una tierra, y hablando de la tierra como la madre tierra, ¿dónde se podría desarrollar la fiesta? ¿Dónde se podría hacer la asamblea? ¿Dónde se podría hacer este tequio o trabajo comunitario? Entonces, son 4 elementos que están interrelacionados: la tierra, la fiesta, la asamblea y el tequio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que a partir de estos 4 elementos se puede explicar la vida de una comunidad? Sí, es un entorno que los rodea, ¿no? Ok, dicen por ahí, son las 4 cosas que lo rodean. ¿Los demás qué piensan? ¿Creen que a partir de estos 4 elementos se pueda explicar la comunalidad, la comunidad? sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Están o no están de acuerdo? ¿Están o no están de acuerdo? ¿Se quedaron pensando si sí o si no?
Sí, profe. Bueno, entonces, en resumen, les vuelvo a decir, la relación entre comunalidad y antropología es que antes de este concepto, la vida de la comunidad se estudiaba desde fuera y que los conceptos que se proponían eran conceptos propuestos por personas a lo mejor francesas, inglesas, por personas que no vivían en las comunidades. Por ejemplo, había un francés que explicaba cómo viven las comunidades a partir del concepto de indigenismo. Entonces, en contraparte, como una propuesta alterna y poder describir a las comunidades desde dentro, surge el concepto de comunalidad. Comunalidad es un concepto que sirve para describir la vida de la comunidad a través de 4 elementos, a través de la tierra, de la fiesta, de la asamblea y del tequio. Este concepto de comunalidad lo desarrolla, lo propone primero Jaime Luna y Floriberto Díaz. El orden es primero Floriberto, luego Jaime Luna. Después, ya me acordé el nombre del tercero, viene Juan José Rendón, que es del Istmo. Juan José Rendón tomaba clases con Jaime Luna y entonces pues Jaime Luna dictaba las clases, entonces a Juan José Rendón le interesa el concepto de comunalidad y él viene y lo sigue desarrollando. Y él desarrolla algo que se llama la flor comunal. Entonces, en un dibujo de una flor pone todos estos elementos que interactúan en la vida de una comunidad. Entonces, es un concepto que surge como una propuesta alterna, una propuesta desde dentro de las comunidades para explicar la vida comunal. La vida desde la tierra, la fiesta, la asamblea y el tequio. Entonces, ese sería el resumen de comunalidad. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, porfa. Y bueno, van a ver algunos que ya no les va a dar tiempo pasar el día de hoy, pero vamos a iniciar con el concepto de globalización. Entonces vamos a terminar con Librado. No sé, ¿estás listo, Librado, para presentarnos el concepto de globalización? Sí, profe. Ok, Librado. Entonces, ¿vas a presentar pantalla o así nada más? Presentar pantalla. De acuerdo, Librado. Entonces, adelante. Presenta tu pantalla. Bueno, mi nombre es Librado Martínez Martínez y hoy les voy a explicar sobre la globalización. Dice que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en el ámbito económico, tecnológico, política, social y cultural. La económica es todo lo que tiene que ver con el dinero, las fábricas, bueno, y la tecnología, de todas las tecnologías que existen hoy en la actualidad, y política de las actividades virtuales que resuelven las personas de un problema, y social, ya no sé, cultural, es de la cultura, muy bien, de tradiciones culturales que existen hoy en día. Y eso sería todo. Ok, Librado. Entonces, en conclusión, ¿qué dirías que es la globalización? Así ya con tus propias palabras. ¿Qué dirías que, claro que lo explicaste muy bien con tus palabras, pero en resumen, si alguien te dijera, oye, ¿qué es la globalización? ¿Qué le dirías? Es de los ámbitos económicos, cultural, económica, tecnológica, política, social y cultural, y también que las personas de otros países
pueden hacer compras y venta en cualquier parte del mundo. Ok, muy bien librado esto de hacer compras y ventas en cualquier parte del mundo. Entonces, la globalización es una ideología según la cual existe un mercado mundial, según la cual se pueden hacer compras y ventas en cualquier parte del mundo. Entonces, la globalización es esa idea de que todos estamos inmersos en una única esfera y que todos tenemos que compartir estos mercados, que todos tenemos que compartir la cultura, que todos tenemos que compartir los medios electrónicos. Entonces, la globalización es una ideología que incluso tiene también puntos negativos porque dice que todos debemos ser iguales y la globalización es un concepto que dice que todos debemos de comer lo mismo, que lo bueno es a lo mejor tomar cierta marca de refresco, que ya no hay que consumir a lo mejor un caldo de gallina, sino que hay que ir y a la tienda y comprar una marucha y que esta misma marucha se coma en México, en Oaxaca, en alguna ciudad del norte, en Japón, en Estados Unidos. Entonces la globalización es una ideología que dice que todos estamos inmersos en un mismo globo y que puede haber un comercio y un intercambio en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo que trata de hacer es que todos comamos, pensemos, usemos y las mismas cosas. Entonces, esa sería la globalización. Y con esto prácticamente vamos a concluir el tema del día de hoy. Nada más voy a recordarles algunas fechas. Déjenme presentarles la pantalla. No se preocupen, vamos bien de tiempo. Todavía no hay fecha de entrega del resumen. Entonces nos vamos a ver la próxima clase, que nuestra próxima clase es el día 18 de noviembre. Entonces, el día 18 de noviembre seguiría con la exposición Liliana, Luis Ángel, Néstor, y ahí presentarían a Leida y Sergio los temas que hacen falta. Entonces, primero pasaría Leida, después Sergio, y ya retomamos lo de globalización también con Liliana, con Luis Ángel y con Néstor. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a terminar de ver el miércoles 18. Entonces, lo más probable es que ustedes van a entregar su trabajo hasta el 26 de noviembre, más o menos. ¿Dudas? ¿Quedó alguna duda? Entonces, les recomiendo a las próximas personas que busquen una imagen, que a lo mejor en una hojita hagan ya su resumen y que nos puedan presentar su resumen así en pocas líneas. Ya vieron algunos compañeros cómo compartieron sus pantallas. ¿Hay alguna duda, chicos? Entonces, de tarea solo sigan haciendo su resumen para que las dudas que tengan las vamos a resolver en la siguiente clase. Igual ya se repartieron los temas sobre las cuestiones de violencia de género. Eso pues lo vamos a recorrer. Ellos estarían presentando el día miércoles 25. Así que prepárense. ¿Dudas entonces? Y ahorita pues no tenemos tarea próxima a entregar. Entonces no les voy a subir todavía en Classroom el apartado para que disfruten su puente del próximo lunes. ¿Ninguna duda? ¿Dudas? Por mi parte no, profe. Ok, entonces... Maestra. Muy bien, entonces...